¿qué diferencia hace una persona que le gusta el fútbol y que es hincha de un equipo y otra persona que le gusta el fútbol y dice que es hincha de su equipo? O sea, me estoy refiriendo a que, ¿qué diferencia hay entre una persona que dice que le gusta el fútbol y otra persona que dice que le apasiona el fútbol? Porque aparentemente esas dos personas pueden ser del mismo equipo. Pero, ¿qué diferencia que una realmente es lo que dice ser y la otra no es lo que dice ser? Ese no soy yo. Me gustaría ser yo. Me gusta montar en bicicleta. Pero esta persona es un paisano de algunos de vosotros, es un argentino que se llama Lucas Ledezma. Y este chico, que es profesor de educación física, prometió que si su equipo, Argentina, iba al Mundial de Rusia, del 2018 obviamente, prometió que iba a ir en bicicleta desde Argentina hasta Rusia. 14.200 kilómetros. Lo hizo, llegó hasta Rusia. Obviamente no pudo ir por el océano en bicicleta, ¿no? Si no hubiera sido muy complicado. Pero subió desde Argentina hasta aquí, tomó un avión, llegó a España, a Portugal y de ahí a Rusia. Lo hizo. Así que vuelvo a la misma pregunta. ¿Qué diferencia hace entre una persona que dice que es hincha o que es de un equipo de fútbol y otra persona que realmente manifiesta que es seguidora de ese equipo de fútbol, ¿no? Quiero que mantengas eso en tu mente. No quiero que me contestes ahora. Quiero que te lo mantengas en la mente. Una de las cosas que estamos viendo a lo largo del libro de Hechos, y lo siento por los que os conectáis en el capítulo 19, hemos tenido muchos fascículos anteriores al libro de Hechos donde hemos estado viendo acerca de Pedro y de Pablo, pero una de las cosas más características que vemos es que a Dios le importan las ciudades. Dios tiene un plan para las ciudades. De hecho, lo primero que hace siempre Pablo es ir a ciudades estratégicas donde su trabajo era hablar de Jesús, era predicar, evangelizar, enseñar. ¿Por qué? Porque el objetivo era cuánta cantidad de personas podían ser afectadas por este fantástico mensaje, cuántas personas podían conocer a Jesús y a la vez esas personas podían afectar a otras más, ¿no? En el fragmento de texto que acabamos de leer, Pablo está en la ciudad de Éfeso, lleva un poco de tiempo allí y si no lo sabéis, esta es la segunda vez que Pablo vuelve a Éfeso. Ya había estado una primera vez, estuvo allí por muy poco tiempo, se marchó a visitar a otras iglesias, a ver cómo iban funcionando. Obviamente fue a ayudarlas, a animarlas. Y después de ese trabajo, él había prometido que si era la voluntad de Dios, volvía a Éfeso. Y obviamente fue la voluntad de Dios porque volvió a Éfeso, ¿vale? Y mi intención esta mañana es, porque este texto nos habla de la fundación de la iglesia de Éfeso. Es un relato fantástico que Lucas ha dejado de registrado, donde nos explica cómo se fue creando la iglesia en Éfeso, cómo fue creciendo esa iglesia que fundó Pablo. Y como digo, mi intención esta mañana es pasar por 3 puntos que de alguna manera manifiestan que Éfeso era una iglesia que estaba produciendo resultados por causa del Evangelio, ¿sí? Vamos a empezar por el primero de esos resultados o la primera de esas evidencias y es justamente la pasión por el discipulado. Como he dicho, lo primero que Pablo hacía cuando llegaba a una ciudad era pensar dónde podía ser más fácil compartir de Cristo. ¿Dónde era más fácil que yo pudiera hablarle a las personas acerca de Jesús? Está claro que lo más fácil era hablarle a los judíos porque los judíos conocían al Mesías. Los judíos tenían la Biblia antigua, ¿vale? Entonces Pablo iba directamente a estos lugares. Como he dicho antes, en unos versículos anteriores, cuando Pablo fue la primera vez allí a Éfeso, había un grupo de judíos en la sinagoga, donde él estuvo enseñando por poco tiempo, que cuando él dijo que se tenía que marchar, les rogaban que se quedase más tiempo. Aparentemente había un grupo de personas que estaban interesadas en conocer más a Jesús. Así que es muy extraño lo que pasa aquí, en este segundo momento donde Pablo vuelve a Éfeso, porque
si bien cuando fue la primera vez y había un montón de gente interesada, ahora se encuentra otra situación diferente. Mira, Pablo cuando llegaba a la sinagoga enseñaba un ratito y era casi automático. Enseñaba un poco y lo echaban de allí a patadas. Era muy extraño que a Pablo lo aceptaran en algún sitio así. En el momento que empezaba a hablar y a comunicar el mensaje del Evangelio, lo invitaban de una forma muy amistosa a que se marchara de allí. Pero en este caso, en Éfeso, no fue así. No fue así. O sea, en el versículo 8 que hemos leído, dice que él pudo estar enseñando durante 3 meses seguidos. En todo el libro de Hechos es en el único sitio donde se registra que Pablo pudo estar tanto tiempo enseñando en una sinagoga. ¿Qué es lo que enseñaba Pablo? Pablo enseñaba, dice Lucas, acerca del reino de Dios. Lucas, cuando utiliza esta expresión, que a nosotros a veces nos cuesta un poco de trabajo entender, realmente esa expresión es equivalente a que él estaba hablando del Evangelio. El reino de Dios es justamente el Evangelio de la gracia, concretamente. Es decir, Pablo lo que enseñaba es que el Mesías había venido para morir de forma gratuita y para comenzar a establecer un reino que no era el que ellos estaban esperando, era uno mucho mayor. Ese era el mensaje. Ahora, ¿qué pasó? Aunque parecía que esto de que Pablo estuviese enseñando durante 3 meses era un éxito ministerial, Lucas nos cuenta que hubo un cambio de planes ahí. El versículo 9 nos relata que esos mismos judíos con los que Pablo dialogaba, que por cierto, Pablo no hacía como lo que yo estoy haciendo aquí ahora, no los sermoneaba, sino que Pablo se sentaba con ellos y había un diálogo. Pablo hablaba, ellos hablaban y Pablo trataba de mostrarles, darles evidencia de que realmente Jesús era quien decía ser. Así era como Pablo enseñaba, ¿no? Pero pasa que en un momento determinado estas personas se pusieron en contra de Pablo y se pusieron en contra del mensaje que Pablo estaba compartiendo. Eso es lo que dice, ¿no? Para mí esta escena es muy tragicómica, porque las mismas personas que agarraron la manga de Pablo y le dijeron, oye Pablo, no te vayas, háblanos más de Jesús. En este momento lo que están haciendo es, mira Pablo, no nos importa lo que estás diciendo, de hecho nos molesta lo que estás diciéndonos, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Que de pronto se sintieran ofendidos por el mensaje del Evangelio. ¿Nosotros realmente nos hemos sentido ofendidos por el mensaje del Evangelio alguna vez? O sea, ¿alguno de nosotros hemos podido encontrarnos realmente ofendidos por lo que dice Dios en el mensaje del Evangelio? Si de verdad nosotros entendemos lo que Pablo estaba diciendo y realmente lo que dice el Evangelio, nos deberíamos sentir ofendidos. Esto es extraño, ¿verdad? Porque normalmente hay una tendencia a mostrar que el Evangelio es como un caramelo. Sí, es más que eso todavía. Porque el Evangelio, una de las cosas que hace es que nos desnuda delante de Dios. Nos quita toda la ropa que tenemos. Nos quita todo lo que nosotros utilizamos para tratar de mostrarle a los demás o mostrarle a Dios lo que no somos realmente. Y eso, la verdad que es vergonzoso, porque nos expone a lo que en realidad somos sin Cristo. ¿Vale? El Evangelio es como un escalpelo. Es así. Si el Evangelio no te ofende, tampoco puede cambiarte. Si no te ofende, no puede cambiarte. O sea, lo que hace el Evangelio en nosotros es comenzar a retirar todas aquellas cosas que no permiten poder apreciar el valor de la persona de Dios ni la persona de Jesús. Pero también nos confronta con nuestra inconsistencia. Es lo que le pasaba a estos judíos. Le gustaba mucho, pero luego no le gustaba, ¿no? Igual nosotros nos encontramos con parte del Evangelio que aceptamos con mucha alegría y otras que las rechazamos enérgicamente. Somos inconsistentes. Y es bueno que nos paremos a pensar qué aspectos de Jesús, de su mensaje, nos resultan atractivos y qué otras cosas rechazamos de él. Porque Jesús viene a traer un paquete completo. ¿Qué es lo que le pasaba a los judíos? Los judíos, como hablábamos esta mañana, ellos estaban esperando que Jesús fuese, digamos, el que iba a cumplir todos sus sueños. Ellos esperaban de Jesús
aquel que iba a convertir Israel en una superpotencia. Iba a colocar a Israel en el lugar que ellos, bueno, a Israel y a ellos mismos que formaban parte de Israel, ¿no? Digamos que como que Jesús iba a colocar a Israel en el top del mundial. Pero se encontraron con algo totalmente diferente. Porque lo que Jesús les dijo es que sí, era el rey del reinado que estaba él preparando. Pero iba a demostrar que era el rey muriendo, entregando su vida, perdiendo la vida para rescatar a un pueblo que estaba en unas condiciones deplorables. Eso era muy ofensivo para el orgullo de los judíos. Y es muy ofensivo para nuestro orgullo también. Es más, la mayoría de los judíos leían la Biblia como un libro de autoayuda. Pensaban que el Mesías venía a mejorarlo. Pero Jesús no ha venido a nosotros a mejorarnos. No. Jesús ha venido a nosotros a hacernos de nuevo, a cambiarnos profundamente. Hacernos personas nuevas. Y esto es lo que se resistían estas personas. Pero vemos que, como he dicho antes, estos judíos trataron de entorpecer el trabajo que Pablo hacía. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, dice el texto, Lucas nos dice que estas personas comenzaron a hablar mal del mensaje que Pablo estaba comunicando, del camino. El camino era del Evangelio. Empezaron a hablar mal del Evangelio. Y a mí me llama mucho la atención de que Pablo hiciera lo siguiente. Pablo no se molesta en rebatirlo y se marcha. Estaban hablando mal del Evangelio, estaban hablando mal de Pablo, y Pablo dice el texto que no lo rebate y se marcha. Yo quiero que pienses por un momento esto. Y esto es algo que vemos de forma muy significativa en la vida de Pablo y en la vida de otras personas. ¿Cómo de importante es tu reputación para ti? ¿Cuánto te importa lo que los demás puedan pensar de ti? ¿Es importante para ti? Yo quiero decirte que es más importante de lo que tú piensas. Porque hasta la ropa la escoges en función de eso. Incluso hay muchas de las cosas que tú te compras en función de eso. Incluso muchas de las cosas que tú haces, más de las que te imaginas, son porque te importa tu reputación. Quiero que pienses en esto. Imagínate que estás trabajando en un sitio y resulta que es una empresa multinacional y te envían a una ciudad que no conoces y te mandan allí a trabajar con un montón de compañeros que no conoces. Una vez que estás allí, resulta que haces amistad con algunas personas y te das cuenta de que esas personas empiezan a tener cierto interés por tu fe. Y se te ocurre empezar a hablarles de Jesús. Empieza a tener un estudio bíblico en el trabajo, a la hora de comer. Y poco después empieza a ver cómo esas personas empiezan a hablar de mí, empiezan a hablar mal de ti a todo el mundo, a tus amigos, a tu jefe. De hecho, ir al trabajo se convierte en algo desagradable porque la gente te mira mal. Empiezan a decir que eres un sectario, que eres un xenófobo, que eres una persona intransigente, que eres oportunista, que lo que estás haciendo es para manipular a la gente, que lo que quieres realmente es convencer a las personas y aprovecharte de ellas y que hagan lo que tú quieres, y que lo que estás haciendo es lavándole el cerebro. Esto es lo que están diciendo de ti. Esto es lo que están hablando de ti en esa empresa, en ese lugar, que encima has llegado hace poco y que no conoces a nadie más, ¿no? ¿Cómo responderías a esta situación? ¿Te frustrarías? ¿Tratarías de defenderte por encima de todas las cosas? Yo no sé tu caso particular, pero yo consumiría, hoy por hoy, creo que lucharía con consumirme en recuperar mi reputación. Trataría de convencer a todo el mundo de que están equivocados y trataría de hablar mal de los que están hablando mal de mí. Para tratar de compensar esto, ¿no? Y probablemente estaría tan afectado por esta situación que diría, mira chicos, mira, mejor no sigo hablando de Jesús a nadie porque fíjate lo que esto me está produciendo, ¿no? Me está produciendo dolores de cabeza. Es asombroso que Pablo tiene su mente en otro sitio totalmente diferente y distinto. El texto nos dice que Pablo sí se marchó, pero hizo algo totalmente diferente. Pablo no se va y deja a estos judíos por cobardía o por protección, no. Él se aparta porque para él
es muy valioso el Evangelio. Es tremendamente valioso. Y no solamente el Evangelio, sino las personas que estaban empezando a escucharlo. Eso era para él lo valioso. Lo valioso era que Cristo pudiera crecer en estas personas y que la verdad de Jesús no hubiera nada que la entorpeciera. Y también es muy relevante algo. Pablo, cuando vio que estas personas no estaban interesadas, simplemente las dejó. Simplemente las dejó de lado y se dedicó a este grupo de personas a las que estaba él enseñando. De aquí hay un principio que muy importante para todos nosotros, porque quizá a veces cuando nosotros pensamos, sí, conocemos y sabemos el Evangelio, que Dios nos salva con un propósito que va más allá de quedarnos en una vida plana, sino nos invita a algo mucho más asombroso, mucho más lleno de vida que lo que nosotros pensamos. Y como digo, Pablo tenía muy claro que su vida la iba a invertir en personas que estaban interesadas en Cristo. Es verdad que Pablo iba y predicaba, es verdad que Pablo iba y comunicaba el Evangelio, hablaba, discutía, convencía, pero él invertía su vida en personas que estaban realmente interesadas, realmente en ser discípulos de Jesús. Todos nosotros hemos llamado a hacer eso, personas que gasten su vida en otras personas para que Cristo pueda iluminar su vida y sus corazones, ¿no? Y no solamente esto es lo que vemos en Pablo, sino Jesús escogió especialmente a 12 personas y gastó ahí sus últimos días de vida. Invirtió sus últimos días de vida para que estas personas recibieran el mayor de los tesoros, que era Él mismo y su salvación y todo lo que incluía con eso. Pero claro, para poder producir discípulos apasionados como Pablo, nosotros primeramente tenemos que ser discípulos apasionados. No podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos nosotros ser personas apasionadas. Y quiero terminar esta primera sección con dos observaciones que conectan muy bien con este fuego que Pablo tenía en su corazón, con esto que apasionaba a Pablo, con esto que Dios quiere que nosotros nos apasionemos. Pablo no puede seguir enseñando en la sinagoga y nos dice el texto que se fue a la escuela de un tal Tirano. Yo no sé si el padre pensó bien cuando le puso el nombre a este hombre, o si es una escuela, a lo mejor el nombre se lo pusieron los alumnos, no lo sé. A lo mejor los alumnos lo llamaban Tirano, no sé por qué sería, ¿no? Pero lo que sí sabemos por unos textos antiguos es que Pablo enseñaba en esta escuela desde las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. ¿Por qué enseñaba en este horario? Ese era el horario de descanso. En la jornada laboral de la Roma de la época, eso era cuando descansaban. Ahí es donde se tomaban el café, se echaban la siesta, veían un poco la tele en ese periodo. Era más factible poder tener este sitio porque el resto del tiempo esa escuela de este tal Tirano estaba ocupada. Y Pablo consiguió que le prestaran en el tiempo de descanso esa escuela. Ya digo, Pablo enseñaba desde las 11 a las 4. Ese era el tiempo. Este era, como digo, el periodo de descanso donde todo el mundo descansaba. Y ahora quiero que escuches con atención esto. ¿Qué es lo que dice el texto? El texto lo que dice es que Pablo estuvo durante 2 años seguidos, 2 años quizá más, estuvo enseñando 5 horas, 6 días a la semana. Mientras, claro, Pablo comía. Pablo era de carne y hueso, Pablo tenía que comer. Tenía que comer todos los días, tenía que beber, tenía que pagar la hipoteca o el alquiler, esto lo tenía que hacer. Así que Pablo trabajaba. Pablo trabajaba haciendo tiendas con Priscila y Aquila. A la vez, Pablo, desde este sitio, desde Éfeso, escribió la mayoría de las cartas. Escribió la carta primera de Corintios, parte de la segunda carta a los Corintios. Hay 2 cartas a los Corintios que no tenemos, que también escribió. A los Filipenses, a los Gálatas y a Filemón. Y otra cosa, la iglesia estaba empezando a crecer aquí, por lo tanto, Pablo, en este sentido, era el que pastoreaba la iglesia, el que formaba, el que ayudaba, obviamente hacía una labor ministerial ahí. Vuelvo a la pregunta, ¿qué diferencia hace entre una persona que dice que es hincha y otra persona que dice que es hincha de su equipo?
Y la respuesta es muy sencilla, es la pasión. Es la pasión. Es vivir una vida apasionada. Es vivir una vida que ni tú ni yo podemos vivir por nuestras propias... Yo no sé tú, pero cuando uno intenta tener una agenda apretada, normalmente, si realmente no hay un motivo supremo en eso, es imposible mantenerlo. ¿Por qué Pablo vivía así? ¿Por qué Pablo se ponía un horario para matarse? Porque había una única pasión en su vida. Porque él había entendido que la vida no solamente era conocer lo que Cristo tenía, sino era darla por Cristo. Y porque eso tenía un beneficio infinitamente superior a todas las demás cosas. Pablo estaba apasionado con lo que a Dios le apasiona. Igual que un forofo de fútbol está apasionado con su equipo y con lo que el equipo produce en él. Es Pablo, apasionado por la misión de Dios. Pablo tuvo una... O sea, Dios le dio a Pablo la capacidad de ver algo tremendamente transformador. Pero no se lo dio a Pablo solo, porque Pablo no es diferente a nosotros, sino que el Evangelio lo que nos recuerda es que Dios quiere que nosotros podamos ver como Él ve. La segunda observación. Nos dice el texto que mientras todo esto ocurría, el Evangelio se extendía por toda Asia. Y eso era el resultado del trabajo que Pablo estaba haciendo. Obviamente, Dios a través de Pablo. Ahora, es obvio que Pablo no podía viajar por toda Asia. Era una persona sola. Era solamente una persona. Por lo tanto, está claro que el Evangelio se extendió por medio de todas las personas en las que Pablo invirtió el tiempo y a su vez esas personas en otras. O sea, Dios trabajó a través de esto y usó a Pablo para que a través de personas el Evangelio llegara al máximo cantidad de personas, la máxima cantidad de personas, ¿no? ¿Por qué esto es tan importante? O sea, quizá alguna vez te lo has preguntado, especialmente si has estado relacionado con el liderazgo de la iglesia. ¿Cómo crece una iglesia? ¿Cómo crece una iglesia? A veces pensamos que la iglesia crece porque una persona sea un buen predicador. Vale, sí, puede ocurrir. Que la iglesia tenga una persona, un buen comunicador y la iglesia crece. Pero ¿cómo crece una iglesia de verdad? El crecimiento de la iglesia se lleva a cabo a través de cada uno de los miembros de la iglesia. El crecimiento de la iglesia se lleva a cabo a través de la pasión de cada uno de los miembros de la iglesia. Cuando cada una de las personas que Dios ha unido despierta la realidad de quién es por causa de lo que Cristo ha hecho. Hemos escuchado hace un ratito el testimonio de dos personas que de pronto han planteado, por decisión propia, cambiar su vida. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha ocurrido dentro de una persona para que de pronto deje de lado la comodidad, la seguridad? Ha visto algo. Ha visto algo infinitamente mejor y mayor. Así es como crece una iglesia. De hecho, los avivamientos ocurren así. Cuando las personas que llevan viviendo acomodadas en el Evangelio empiezan a descubrir que es mucho más de lo que nunca jamás han podido pensar. Han descubierto que Cristo es infinitamente más valioso. Con esto no estoy diciendo que todos tengamos que ser como Pablo. O sea, no quiere decir que ahora todos tengamos que buscar la escuela de Tirano o fundar una escuela o una... No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que cada uno de nosotros hemos sido llamados en nuestro lugar, en nuestro sitio, a que seamos personas que transmitan a otras, que influyan, que puedan discipular, que puedan enseñarles cómo es vivir con Cristo. ¿Y quién es Cristo? Todos deberíamos ser infectados por lo que infectó a Pablo. Necesitamos esta pandemia. Necesitamos que esto se convierta en una pandemia.
Una pandemia es una infección de una enfermedad que se extiende de una forma descontrolada. Eso es lo que necesitamos. Ahora, ¿cómo hago infectarme por esto? Lo primero que necesitas es pedirle a Dios que te dé la capacidad de verlo como es Él realmente. Que Él te dé lo que tú realmente necesitas, no lo que tú piensas que necesitas. Él ya sabe lo que tú necesitas, pero necesitas pedirle que Él, por favor, abra en tu corazón, que abra la apertura de tu visión, que no te permita tirar tu vida o invertir tu vida en cosas que realmente no son más que un vapor, sino que realmente puedas abrir los ojos a quién es Él y a lo que Él te invita, ¿no? Lo segundo, que inviertas tiempo a aprender a cómo compartir el Evangelio y discipular a otros. No estoy diciendo que tengas que estudiar un grado en teología, pero si de verdad quieres influir en otras personas, una vez que le pidas a Dios que haga algo en tu vida y tomes decisiones, lo segundo es que te prepares un poco. Y lo tercero, pídele a Dios que ponga personas cerca de ti. Pídele a Dios oportunidades. Exponte. Yo sé que da miedo a veces. A veces, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué puedo decir? Genial, eso Dios lo va a usar. Una vez que tú te prepares, Dios lo va a usar y va a poner personas delante de ti para que en ese proceso puedas encontrar disfrute en Jesús y Dios te pueda usar con otras personas. Segundo aspecto, segunda cosa que vemos en la iglesia de Éfeso y que tiene que ver con una iglesia que está creciendo en el Evangelio, es reconocer el poder de Jesús. En esta segunda escena del relato, mientras el Evangelio se extendía, lo que sí vemos es que Dios empieza a hacer obras maravillosas. Dice Lucas que son milagros extraordinarios. Y tenemos que conocer un poco el contexto. La ciudad de Éfeso era una ciudad que estaba sumergida en el ocultismo. O sea, formaba parte de la cultura. O sea, igual que aquí en España forma el fútbol parte de la cultura, ahí el ocultismo formaba parte de la cultura. Todo el tema de invocación de espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y de hecho había un montón de personas que se dedicaban profesionalmente, estos magos, esta gente que hacía este tipo de cosas, su vida era dedicarse a eso. De hecho, muchos de ellos, como los que aquí se mencionan, iban ciudad por ciudad haciendo estos tipos de trucos y de conjuros y ganando dinero con ello. Pero dice Lucas que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Qué interesante que Lucas fuera médico y una de las cosas que dice es que la gente se sanaba. Y dice que eran milagros extraordinarios, es decir, que lo que estaban ocurriendo allí, que lo que hacía Dios a través de Pablo, eran realmente milagros extraordinarios, no eran milagros. Sí, ocurrían cosas, pero esas cosas no podían compararse realmente con lo que Dios estaba haciendo allí, ¿no? Es más, Lucas hace el énfasis en lo que Dios estaba haciendo, no en lo que estaba haciendo Pablo. Pablo no era quien lo hacía, Pablo era un medio. Pablo era un medio, igual que tú y yo somos un medio en las manos de Dios. Mientras esta gente tenía que hacer unos conjuros para poder realizar esta serie de milagros, lo que dice el texto es que, fijaos, esto es súper, o sea, muy relevante para el contexto, ¿no? O sea, Pablo no tenía que hacer los milagros, sino la gente les robaba, se llevaba las telas que él usaba para secarse el sudor, dice el pañuelo o el delantal que usaba. Pablo trabajaba haciendo tiendas con sus manos, pues esa ropa que tenía sucia, la gente se la llevaba, se las tiraban a las personas y las personas se sanaban. O sea, Pablo no tenía que hacer nada. De hecho, Dios tiene la capacidad de mostrar su poder a través de lo más débil. Es lo que ha hecho a lo largo de toda la Biblia, mostrarnos su poder a través de la debilidad, a través de las cosas más. De hecho, una de las cosas que Pablo dice a los corintios es que ellos fueron escogidos no por su inteligencia, sino por todo lo contrario, ¿no? Y el hecho de que Dios usase todas estas manifestaciones no quiere decir que esto se repita, no quiere decir que ahora nosotros tengamos que buscar o ver este tipo de cosas, al menos en este contexto, sino que lo que estaba ocurriendo ahí es que Dios estaba impactando en la cultura para manifestar y para demostrar que lo que ellos pensaban que tenía poder, no lo tenía.
que realmente quien tenía poder era Jesucristo. Él es el que tenía el poder. En una cultura ocultista, en nuestra cultura, ¿cómo se manifiesta esto? En una cultura materialista, lo que Dios quiere mostrarnos una y otra vez es que buscar nuestra identidad y nuestro sentido en cosas materiales es una equivocación, está vacío. Sino que Cristo es quien nos da la identidad. Fijaos, son culturas totalmente distintas, contextos distintos, pero finalmente el sentido es el mismo, apuntar hacia Cristo y convencernos de que realmente es lo que buscamos, lo que necesitamos. En este contexto, y si leéis la carta a los Efesios, que Pablo escribió a esta iglesia posteriormente, él le dice justamente, les habla de que hay una lucha contra principados, potestades, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se trata de ver espíritus por todas partes, sino que Pablo está comunicando que hay un mundo espiritual que no vemos, pero que es existente, que está ahí, que está presente, ¿no? De este relato hay una cosa bastante extraña. Y son estos siete judíos que había, que se dedicaban a este tipo de trabajo. Esta gente, estos judíos, vieron a Pablo y dijeron, este tiene algo bueno. Lo que él tiene nosotros lo podemos usar y le podemos sacar partido. Y dice Lucas que trataron de usar el nombre de Jesús para sacar un demonio en este caso, ¿no? Pero básicamente estos judíos lo que trataron de hacer era de imitar que eran cristianos. Básicamente lo que hicieron es tratar de imitar que ellos venían de parte de Jesús. ¿Y qué hizo Dios? La respuesta de Dios fue muy clara. Fue muy clara. Dios lo que le dijo básicamente es que no puedes jugar a ser cristiano sin tener una relación con Cristo. Una cosa es pensar que conocemos a Jesús. Quizá porque has ido a la iglesia con tu padre desde que eras pequeñito, o a lo mejor porque antes de comer tú oras y acabas diciendo y en el nombre de Jesús, amén. O quizá porque tienes una Biblia en casa, o a lo mejor porque vas todos los días a la iglesia, o porque vas a los grupos universitarios, o porque vas a Q o lo que sea, ¿no? O a lo mejor porque ser cristiano, si soy cristiano, la vida funciona mejor, es más fácil todo, hay más amigos, no te dicen cosas tan feas, normalmente te reciben bien. Pero lo que está diciendo aquí, o lo que está mostrando Dios aquí, es que yo no puedo decir que soy cristiano si realmente no tengo una relación con Cristo donde me entrego a Él, donde realmente Él se ha convertido en lo más importante de mi vida, pero no porque me esfuerce a que Él sea lo más importante de mi vida, sino porque es dulce su compañía, porque disfruto de su presencia, porque de pronto he descubierto que es mi tesoro. Y es mi tesoro porque Él me salva, Él es el que de verdad me da vida. Qué interesante que esto que pasó aquí, lo que produjo fue temor en las personas. O sea, estas personas que estaban allí, dice Lucas que tanto judíos como griegos, tanto los que conocían el nombre de Jesús del Mesías como los que no, tuvieron temor. Se dieron cuenta de que Jesús no es uno más, es el uno. Yo no sé, me llamó la atención gente tan justamente relacionada con cosas de ocultismo que de pronto tuvieran miedo. ¿Qué pasa? Antes no tenían miedo y ahora sí. Algo vieron ahí, algo detectaron, ¿no? Eso no quiere decir que ellos se convirtieran, pero sí quiere decir que reconocieron que la persona a quien representaba a Pablo no era un hombre solamente. Era alguien con mucho más poder de lo que ellos imaginaban. Y fue el juicio de estas personas lo que hizo que reconocieran el nombre de Jesús. Y por último, lo último que vemos en el texto es vidas cambiadas. Discipulado
reconocimiento del poder de Jesús y lo último, las vidas cambiadas. Al final de los últimos versículos de este fragmento nos encontramos con algo que también es sorprendente. Dice Lucas que había personas que ya habían creído y que estaban haciendo, estaban confesando y explicando públicamente las cosas que habían estado haciendo. Los verbos que usa Lucas ahí son verbos imperfectos en el griego, pero lo que indica es una acción constante. O sea, una de las cosas por las cuales la iglesia crecía era porque personas que ya estaban convertidas, que ya habían creído en Jesús, lo que estaban haciendo es confesando. Era algo continuo que hacían, confesaban públicamente. De hecho, una de las formas en las que nosotros crecemos también es cuando confesamos. O sea, ¿qué cosas hay vergonzosas que guardas y no estás dispuesto a confesar? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Una de las evidencias más grandes de una persona que está siendo cambiada es que experimenta una libertad que no es natural. ¿Para qué? Para poder confesar las cosas que de forma natural querría ocultar. Mira, una de las cosas con las que yo más he luchado, yo nací en una iglesia cristiana, una iglesia cristiana, una familia cristiana, dentro de una iglesia desde muy pequeño. Mis padres eran creyentes. Una de las cosas con las que yo más luché era, todos los domingos escuchaba el Evangelio, todos los domingos era afectado y vivía con el peso de la vergüenza. Vivía con el peso de la vergüenza al punto de que para mí Dios no era un padre, era un juez. Era un juez. Pero lo que hace el Evangelio es te da la libertad de perdonarte y permitir que puedas confesar este tipo de cosas. Es más, hay algo, y esto lo hemos compartido algunas veces aquí, o sea, hay un llamado de parte de Dios que entre los creyentes llevemos las cargas los unos de los otros, nos confesemos los pecados, que nos rindamos cuenta con el objetivo de que eso sea parte de lo que Dios hace para trabajar en nuestras vidas, que podamos modelarnos el Evangelio, el amor de Dios. Es algo que nosotros practicamos incluso las personas que estamos en el liderazgo, como yo que soy anciano, Jorge, Nico, cuando tenemos tiempo juntos, esa es una de las cosas, una de nuestras prioridades es confesarnos nuestras luchas, recordarnos el Evangelio. Y esta es una de las libertades que Dios regala cuando encontramos su incondicionalidad, cuando nos encontramos con Cristo, y son una de las marcas de una iglesia que crece. En el contexto es muy interesante porque no solamente esta gente confesaban lo que estaban haciendo mal, sino cuando hacían esto, ¿sabéis lo que pasaba? Los de Éfeso lo que hacían eran, compraban estos conjuros, compraban estas recetas mágicas, y el poder de estas recetas mágicas residía en mantenerlo en secreto. Si tú las guardabas y no se las decías a nadie, eso tenía poder. Cuando ellos no solamente confesaban lo que hacían, sino que revelaban el contenido, lo que estaban diciendo es, esto ya no tiene valor para mí. Esto no importa lo que me ha costado. Esto no tiene poder realmente. Si yo ya tengo a Cristo en mi vida, ellos se desprendían automáticamente de este tipo de cosas, ¿no? Y otra de las evidencias que vemos aquí es que una persona que está siendo cambiada va desplazando sus ídolos por Cristo. Estas personas sufrieron una transformación radical en sus vidas. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que ocurrió, que he dicho hace un momentito, y por lo siguiente. Nos dice Lucas, ya terminando este fragmento de texto, nos dice que estas personas fueron capaces de coger un montón de libros que tenían y echarlos al fuego. Lucas nos dice cuánto costó. Pero hay dos detalles aquí importantes. El primero, si tratamos de trasladar el coste de esos libros, el coste total aproximadamente sería de 1,5 millones de euros. 1,5 millones de euros. Imagínate un chalet grande, lo que te cuesta tirarlo a la basura. Esto es lo que hicieron estas personas. Se despojaron de algo que era muy costoso. Pero lo más importante no era el precio que tenían estas cosas. Lo más importante era lo que significaba. No había médicos en esa época. No se resolvían las cosas llamando por teléfono. Estas personas resolvían las cosas con esos conjuros.
Era su seguro de vida. Era la forma en la que ellos afrontaban la vida con seguridad. Y lo que hicieron fue decir, no, mi seguridad no está aquí. Mi seguridad está en Cristo, en el Hijo de Dios, en el Mesías. ¿Qué cambió a estas personas? Y ya estoy terminando. ¿Qué hizo libre a estas personas? Lo mismo que Pablo experimentó. Vivir para Cristo en Cristo. Yo últimamente, la verdad, estoy haciendo reflexiones ya de persona mayor. Ya he pasado cierto umbral de edad, no solamente porque se me ha caído el pelo, sino porque ya, digamos que voy superando, dicen que de 40 para arriba no haga exceso, yo ya lo he superado. Pero últimamente me pregunto una cosa, y me estoy planteando veo la pasión de estas personas, veo el anhelo de Pablo, de Pedro, de otras muchas personas a lo largo de, no solamente en el Nuevo Testamento, sino a lo largo de toda la historia de la Iglesia. ¿Cuántas personas descubrieron el secreto de la pasión por Jesús? ¿Cuántas personas? ¿Cómo sus vidas hicieron una diferencia? Cuando llegas a cierta edad, y yo sé que hay mucha gente joven, o sea, estáis estudiando, tenéis proyectos, os imagináis ya, no sé, quizás algunos casados están cercanos a casarse, otros quieren un buen trabajo, otros quieren una buena casa, unas buenas vacaciones, tener hijos, ser abuelos. Estas cosas están bien, sí, están geniales, son estupendas, son un regalo de Dios. De hecho, a Dios le importa este tipo de cosas, pero llega un momento en la vida donde realmente tienes que plantear si estás dispuesto a consumir el resto de los años que Dios te regala en este tipo de cosas. Y si has vivido suficiente tiempo, especialmente si has conocido a Cristo, si has vivido suficiente tiempo, tienes que concluir lo mismo que yo concluyo, que estas cosas están bien, pero no son suficientes. No son suficientes para ti. Incluso si estás esperando ser una persona exitosa en el ministerio, tarde o temprano te vas a encontrar de que no es suficiente para ti. John Piper escribió un libro que yo menciono varias veces que se llama No desperdicies tu vida, pero él dio una charla a un montón de jóvenes en un momento determinado y dijo una cosa súper interesante. Desafió a un montón de jóvenes, yo me considero joven, aunque no lo sea, por edad, pero los desafió a pensar en lo siguiente: ¿realmente tú quieres hacer una diferencia por Cristo en tu vida? ¿Realmente tú estás viendo y estás apreciando lo que significa vivir para Cristo? Y él dijo, muchos de vosotros, el objetivo en vuestra vida es lo que he dicho, una casa, una vida feliz, eran chicos creyentes, una vida feliz, una familia, y dijo algo que me atravesó el corazón. Estáis esperando a tener una vida sin infierno, es decir, lo que estoy esperando es que he conocido a Cristo y ahora en mi vida la vida tal cual, y cuando esté delante de Dios, no, eso no es lo que Dios viene a traernos ahora. O sea, Dios viene a hacer algo tremendamente grandioso en nuestras vidas. El problema es que no lo vemos. Cuando la Biblia dice que vivamos para la gloria de Dios, nos está invitando a hacer algo, nos está invitando a un tipo de vida totalmente fuera de lo que nosotros podemos conocer, pero que Dios está dispuesto a darnos. Y que tiene que ver con Él. C.S. Lewis hace tiempo en uno de sus libros él escribió acerca de cómo vivimos los cristianos. Y los cristianos a veces nos conformamos con hacer bolitas de barro. Él ponía esta ilustración: hacer bolitas de barro y montamos montoncitos de barro en un charco. Y lo que Dios nos está ofreciendo es ir a la playa. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo con Cristo. No nos está ofreciendo la felicidad de nuestra vida como primer objetivo. Nos está ofreciendo que podamos ver su gloria y podamos experimentar el gozo que Dios experimenta.
Y eso es infinitamente más valioso que cualquier cosa que puedas imaginar. No porque lo digo yo, sino porque lo dice Dios mismo. Quiero terminar el mensaje y voy a poner una canción. Está en inglés, pero está subtitulada. Y quiero explicar esta canción antes. No quiero que se interprete mal. Es una canción de una persona que ha aceptado el Evangelio, una persona creyente, pero que lucha con no creerlo completamente. Es una persona que tiene una lucha dentro de sí misma y le pide a Dios que le ayude a realmente creer, a realmente apropiarse de lo que Cristo ha hecho en la cruz y de lo que Dios dice por causa de eso, de esta persona. Así que quiero que la escuchemos y la leamos en este sentido. No como una canción de autoayuda, de que Dios dice que yo soy fantástico, no. Desde la perspectiva de que Dios dice que aquellos que confían en Cristo son lo que son por causa de Cristo y por causa de lo que hizo Cristo, no por causa de lo que hemos hecho nosotros. Así que la voy a poner, la escuchamos y luego oramos, ¿vale? Voy a tener que hacer un conjuro. Prueba a poner la mano, tú. Ahí. Fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak, and you say I'm held when I am falling short, and when I don't belong, oh, you say I'm yours.
taking all I have and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Vamos a hablar con Dios. Señor, uno de nuestros grandes problemas es la falta de visión, la falta de ver, la facilidad con que tantas cosas tratan de convencernos de que son más valiosas que tú. Y Señor, ayúdanos realmente a ser, como decía, afrentados por tu amor, confrontados con esa gran verdad de que Cristo se consumió su vida por nosotros. Y ayúdanos a que eso sea el motor que nos mueva a consumir nuestra vida por ti. Y Señor, que no sea simplemente hacer cosas por ti. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de tener una experiencia, de una pasión profunda, que realmente nos levantemos con la vista puesta en ti y como hemos leído en la letra de esta canción, que nos centremos en lo que tú has hecho por nosotros y lo que tú dices que somos nosotros. Y que eso transforme nuestros afectos, transforme nuestra vida, nuestros deseos, que realmente pueda ocurrir como ocurrió aquí en Éfeso, que estemos con las manos extendidas pidiéndote, Señor, que nos des a personas a las que poder influir, a personas con las que poder encender con el fuego de tu verdad, a personas que puedan apreciar tu persona, que puedan anhelar tu compañía. Y finalmente, Señor, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Finalmente es que tú seas hecho grande, que tú seas, no porque no lo seas, sino porque por nuestra torpeza no podemos verlo así. Así que ayúdanos a comunicar esto, igual que hicieron otros muchos, y que, Señor, podamos entender que nuestra vida realmente encuentra propósito, identidad, cuando entendemos cuál es tu misión. Así que, Señor, pedimos esto, Señor, y sabemos que es algo que tú quieres hacer. Ayúdanos a estar expuestos a tu verdad. Y, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo justamente sea encendido en nuestros corazones para tu gloria, Señor, y para que tu nombre sea extendido por todos lugares. En el nombre de Jesús. Amén.